En este video se presentará un análisis comparado de 5 países: Sri Lanka, Sudáfrica, Sudán, Sudán del Sur y Suecia, teniendo en cuenta elementos geográficos, demográficos, culturales, económicos y políticos. Sri Lanka es un país ubicado en el subcontinente indio en el Golfo de Bengala, cuya capital es Sri Hajjawardhanapura Kotte. Sudáfrica es un país ubicado en el sur del continente africano. Su capital es Pretoria. Sudán es un país situado al noreste de África, cuya capital es Jartum. Sudán del Sur es un país ubicado en África Oriental, su capital es Yuba. Suecia es un país escandinavo de Europa del Norte que tiene como capital Estocolmo. En los aspectos geográficos es necesario resaltar que Sri Lanka es un estado insular, al contrario de los estados de Sudán, Sudán del Sur, Sudáfrica y Suecia, que son continentales. Los accidentes geográficos de Sudán del Sur son la cordillera del Marra y la meseta del Kordofán, a diferencia de Sudán, donde se encuentra el desierto del Sahara y las cadenas montañosas del Kinjeti. En Sudáfrica se encuentran los macizos de Swartberg y la cadena montañosa de los Drakensberg. Por otro lado, en la parte europea está Suecia, donde están los montes escandinavos, y finalmente en la parte del sudeste asiático está Sri Lanka con el monte Pidurutalagar. En lo referente a hidrología, en Sudán del Sur los ríos principales son el Nilo Blanco y el Sobat. En Sudán se encuentra el río Nilo. En Sudáfrica el río Orange y el Vaal, en Suecia el río Tornea y el río Dal, en Sri Lanka el río Mahaweli-Ganga. Por lo que respecta al clima, Sudán y Sudán del Sur tienen diferentes climas. En el primero el clima es ecuatorial y el segundo el clima es continental tropical. Sudáfrica es de clima templado. En Suecia tienen una temperatura media de 18 grados centígrados y las temperaturas invernales bajo cero. Y Sri Lanka tiene un clima fresco y templado. En los aspectos demográficos, el comportamiento tiene un visible distanciamiento entre cada estado. Las poblaciones totales varían desde los 9 millones en Suecia hasta 48 millones en Sudáfrica. Representa una proporción uniforme entre el tamaño de la población y el territorio nacional, es decir, la densidad poblacional. Sri Lanka posee casi el doble de población que Sudán del Sur, siendo el estado estudiado más pequeño, y Sudán, el estado más grande, es superado en cerca de 14 millones de habitantes por Sudáfrica. La división por género es una cuestión que mantiene cierta proporcionalidad. En 3 de los estados hay mayor cantidad de mujeres que de hombres, y en donde los hombres son mayoría, Sudáfrica y Suecia, la diferencia no supera el medio millón de habitantes. Un elemento que se encuentra presente en todos los países es el equilibrio demográfico, en términos de natalidad y de mortalidad. A excepción de Sudáfrica, que presenta una reducida esperanza de vida, en todos los estados hay una relación directa entre el aumento de la tasa de natalidad frente a la tasa de mortalidad y la esperanza de vida. Así, Suecia presenta una tasa de natalidad de 102 nacimientos por 10.000 habitantes y una prolongada esperanza de vida de cerca de 82 años, mientras que Sudán del Sur presenta una tasa de 365 nacimientos, pero una reducción de vida drástica que solo llega a los 54 años. Cuando comparamos el comportamiento y el tipo de enfermedades para el estudio de la mortalidad, vemos ciertas similitudes, así como diferencias contrastantes. Todos los estados africanos reportan que el virus del SIDA es la principal causa de muerte, seguida por enfermedades bacterianas transmitidas por insalubridad como el dengue, la malaria y la diarrea. En el caso de Sudán del Sur es imperativo tomar en cuenta el número de víctimas que ha causado la guerra civil durante los últimos años, que supera los 1.200. Suecia también presenta extensos casos de SIDA, pero la cobertura médica y el sistema de salud no han permitido altas cifras de fatalidad. Finalmente, Sri Lanka muestra altos índices de víctimas por cáncer, enfermedades cardiovasculares y en menor medida traumatismos y lesiones. En los aspectos culturales se encuentra la religión. Suecia, al igual que Sudáfrica y Sudán del Sur, profesan la religión cristiana protestante, con la variante de que Suecia practica el luteranismo. A diferencia de estos países, Sri Lanka sigue la religión budista en la mayoría de su población, mientras que Sudán adora exclusivamente a Alá. Otro elemento importante a tener en cuenta es la composición étnica. De los 5 países a comparar, 4 de estos tienen una etnia mayoritaria que se encuentra entre el 70 y el 80% de la población, a diferencia de Sudán del Sur, el cual está compuesta por la etnia dinka en un 35.8%, mientras que el restante hace referencia a etnias minoritarias como la etnia Nuer. En Sri Lanka, la etnia principal son los singaleses con un 75%. Sudáfrica tiene un 79.2% de negros africanos. Suecia está compuesta en un 89.3% de suecos y Sudán está compuesta por árabes sudaneses en un 70%. La siguiente categoría es el patrimonio de la humanidad, en el que se identificaron los sitios más representativos de cada país, destacando elementos naturales y culturales.
Teniendo en cuenta la vegetación de los 5 países, se destaca Suecia con un alto número de reservas naturales como el Parque Nacional Sarek, el Parque Nacional de Stenungsund, y Sudáfrica con el Parque Malote Drakensberg. Mientras que los otros países se caracterizan por tener patrimonio cultural, a excepción de Sudán del Sur, el cual no registra patrimonio de la humanidad. Sri Lanka tiene las ciudades santas de Anuradhapura y el Templo de Oro de Dambulla, y Sudán tiene los sitios arqueológicos de la isla de Mereo. Para finalizar con los aspectos culturales se tiene la lengua, en la que Sri Lanka registra como lengua oficial el singalés y el tamil, Sudáfrica tiene como lengua principal el zulú, Suecia tiene el sueco y el finlandés, y Sudán del Sur tienen en común como lengua el inglés. En los aspectos económicos, es necesario retraer el contraste económico presente entre estos estados, que ha sido producto de distintas políticas sobre el manejo de los recursos y la distribución de sus ingresos. El PIB, en este caso, presenta amplios márgenes entre países, pues mientras Suecia y Sudáfrica reciben más de 400.000 millones de dólares en Producto Interno Bruto, los demás estados estudiados no superan los 60.000 millones. Esto va directamente relacionado con la pobreza. El caso sueco no registra índices de pobreza más allá del 8% de la población total, y mientras en Sri Lanka esta situación se extiende entre un 22 y un 25%. Los estados africanos presentan índices de pobreza superiores al 50% de la población, entre los cuales cerca del 20% corresponde a pobreza extrema. La institucionalidad de estructuras económicas es un incentivo fuerte para estimular el progreso del país, pues según el libro de Acemoglu y Robinson, las instituciones inclusivas son importantes para que la población adquiera beneficios económicos. Sri Lanka es un caso peculiar, pues su cercanía con la potencia asiática e India le ha permitido especializarse en el sector terciario con turismo, procesos de caucho y manufacturas textiles. Suecia también prospera en el sector terciario en cuestiones de software, maquinaria e industria farmacéutica. Sudáfrica ha sido capaz de estabilizarse en distintos sectores, desde productos agrícolas hasta extracción y distribución de piedras y metales preciosos. Finalmente, la extensa población rural de Sudán y Sudán del Sur los ubican en el sector primario de la economía. La adquisición tecnológica y la accesibilidad a la información también son fundamentales, y la disponibilidad de teléfonos celulares es un buen medidor. Suecia y Sudáfrica muestran que hay más celulares por persona, cerca de 118 móviles por 100 habitantes. Sri Lanka está en un nivel levemente inferior con 86 celulares por 100 personas. En Sudán, solamente algo más de la mitad de la población tiene celulares, mientras este dato no ha podido ser establecido en certeza en Sudán del Sur, aunque es posible que... En los aspectos políticos, es necesario tener en cuenta que en países como Sudán del Sur, Suecia, Sri Lanka y Sudáfrica se da un régimen político pluralista, lo que significa que a menudo se les considera como defensores de la democracia. A diferencia de Sudán, ya que en este país se da un régimen político autoritario e islámico. También en Sudáfrica y en Suecia se da un sistema político llamado República Democrática Parlamentaria. En cuanto a Sri Lanka y Sudán del Sur, se da un sistema de república semipresidencialista y Sudán tiene un sistema federal presidencialista. La organización territorial es similar en todos los países, ya que se dividen en estados o provincias y luego en secciones más pequeñas como condados o distritos. Sudán está dividido actualmente en 15 estados. Sudán del Sur se divide en 10 estados federales, Sudáfrica y Sri Lanka se dividen en 9 provincias y Suecia se divide en 21 provincias. Todos los países son parte de diversas organizaciones multilaterales, unas mundiales como la ONU y la UNESCO, mientras que otros países son miembros de organizaciones regionales como en el caso de Sudán, que es miembro de la Liga Árabe, la Organización para la Cooperación Islámica y la Unión Africana. Sri Lanka es también miembro de organismos como la Asociación Surasiática para la Cooperación Regional y el Commonwealth. Por otra parte, Sudáfrica es miembro del G20, el Tratado Antártico, CIVIT y el G8+5. Por último, Sudán del Sur es miembro de la Unión Africana, COMESA y el IGAD. En general, en cada país hay un partido político que ostenta el poder. En el caso de Sudán es el Partido del Congreso Nacional, en Sudán del Sur es el Movimiento de Liberación del Pueblo y por otra parte en Sri Lanka se llama el Freedom Party. En el caso de Sudáfrica es Congreso Nacional Africano y por último en Suecia es el Partido Moderado. La conclusión a la que puede llevar este análisis surge desde cada uno de los aspectos que fueron desarrollados a lo largo del video. El hecho de que entre estos mismos 5 estados se presenten similitudes en ciertos campos, pero a su vez aparezcan diferencias drásticas en cuanto a su desarrollo y a su éxito en distintos espacios de la sociedad internacional, surge y puede ser interpretado como se aclara en el libro Porque fracasan los países.
Las culturas, costumbres, ubicaciones pueden ser radicalmente diferentes, así como históricamente similares, pero es el manejo de la política interna en cada estado, las instituciones públicas y los distintos incentivos y acercamientos entre pueblo y gobierno los que califican la prosperidad de cada país para el presente y para el futuro.